Los servicios sociales de aquí, de la isla de Mallorca, lo que conozco es, pues, parten de un encargo histórico que igual inicialmente y desde la academia, que es lo que ha salido aquí, se les dio un mensaje de que era, pues, para mejorar la calidad de vida de las personas en general, pero al final ese encargo se ha reducido en la prestación de recursos, sobre todo económicos. Es lo que ha derivado, es lo que ha ido saliendo en esta escuela. Esta perspectiva relacional lo que ha salido es que es algo que es necesario, se ha tomado conciencia en general de que es algo que se ha ido perdiendo, que lo ha ido copando otro tipo de actuaciones que se hacen desde estos servicios y que hay ganas de hacerlo de otra manera diferente. Llegar a las personas de otra manera, tanto de la comunidad en general, profesionales y ciudadanos. Estamos en una situación que es una oportunidad. Igual ahora no existe la sobrecarga de la crisis y que aquí es verdad que hay recursos que no están consolidados en la isla de Mallorca, pero aprovechar ese cambio individual. Como se ha trabajado mucho a nivel individual, inicialmente para luego compartir, se ha compartido, se ha dialogado muchísimo. Creo que eso se trasladará en la vida diaria a nivel individual y colectivo, en pareja, la práctica que hemos ido haciendo estos días. Lo que sí que me ha parecido interesante es el proceso que ellos han planteado, que es lo que han dicho hoy, que hay muchos procesos que nos pueden ayudar a mejorar las relaciones que mantenemos en nuestro trabajo. Ellos han planteado un proceso, ese proceso lo pueden consultar la gente que no ha venido y cómo se ha hecho este trabajo estos días, y no es difícil. Para mí un mensaje positivo es que sí, se ha conseguido aplicar una metodología muy participativa que ha ayudado desde el trabajo y el análisis y reflexión personal a proyectarlo en tu entorno más próximo, sea micro o un poco más grande, depende desde donde trabajes. Esto me ha parecido muy interesante. El ejercicio que hemos hecho hoy, que es el último día, era plantearnos qué cosas necesitamos aclarar para poner en práctica este modo de trabajar, este nuevo modelo, que igual no es tan nuevo, sino el atrevernos a aplicarlo. Y ahora estamos en el punto de que cada uno decida qué es lo que queremos probar. Y tenemos una respuesta después de estos 3 días, pero luego es ver un poco cómo se va a desarrollar y que cada una va a ser un poco diferente.